Iniciamos este cuarto encuentro, charla de formación litúrgica, en este caso, la Eucaristía en particular. Iniciamos en el Día de la Virgen de Luján, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rezan conmigo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. Vamos a seguir adelante entonces y nos encontramos con que hay un título superior que dice primera parte. ¿Primera parte de qué? El encuentro anterior habíamos dicho que la celebración de la Eucaristía, la misa, tiene dos partes inseparables una de la otra. La primera es la liturgia de la palabra, la segunda la liturgia de la Eucaristía. Enmarcadas con unos ritos iniciales, que ya lo hemos visto, y unos ritos finales que los veremos, si Dios quiere, el próximo viernes. Estos ritos iniciales y finales que marcan la palabra y el sacramento, Jesús le había dicho a los discípulos: vayan, anuncien y bauticen, realicen lo que anuncian, palabra y sacramento. Estos ritos iniciales y finales en alguna ocasión pueden no estar. A ver, un ejemplo: el domingo de Ramos uno se reúne en otro lugar, bendice los ramos, llega y entonces la misa comienza simplemente con la oración de la asamblea. Todo lo otro previo que servía para armar una comunidad celebrativa no hace falta. ¿Por qué? Y porque ya venimos celebrando aquella procesión, por ejemplo, los ramos, por dar un ejemplo. Y los ritos conclusivos podrían no estar tan bien. Supongamos que después de la misa nosotros tenemos organizada una hora de adoración al Santísimo. Entonces, no le voy a decir al pueblo, los bendigo, vayan en paz, cuando todos siguen en esa misma asamblea litúrgica reunidos para continuar con otro acto litúrgico celebrativo, que es la adoración. Entonces terminaría con la oración poscomunión. Un ejemplo que tenemos claro es el Jueves Santo. Como continúa, entonces no hay otra cosa. En una celebración, por ejemplo, me estoy adelantando, exequias, cuando se sale ya de la misa al cementerio, llevando al difunto, ¿no? Bueno, entonces, es primera parte, la segunda es la liturgia de la Eucaristía. ¿Qué sucede en esta primera parte? Dios habla a su pueblo y el pueblo hace suya la palabra y le responde. Un diálogo, uno habla y el otro responde, y así se va intercambiando. Dios habla a su pueblo. Yo creo que solamente estas 5 palabritas ya nos están dando la idea. Dios habla a su pueblo. No dice, en la liturgia de la palabra nos sentamos a escuchar la Biblia. No. Vamos a escuchar la Biblia en unos encuentros bíblicos. En algún encuentro de oración nos sentamos a escuchar la Biblia, a leerla, compartir, comentar, sacarle el provecho necesario o instruirnos el por qué está en tal momento escrito esto o no lo otro y de dónde viene o a dónde nos lleva. Acá vamos a escuchar a Dios que nos habla. Dios habla a sus fieles.
En las lecturas se prepara a los fieles a la mesa, se preparan a los fieles la mesa de la palabra y se abren los tesoros de la Biblia. Y me dice, las lecturas se proclaman desde el ambón. Hay, para otro curso que hagamos más adelante, si todavía tenemos oportunidad de este modo, o presencial, podemos trabajar sobre lo que se llama los lugares de la celebración. Tenemos 3 lugares. Generalmente se habla de uno solo, el altar, el altar, el altar, el altar. Y todavía mal llamado, muchas veces se llama el altar a eso alto, grande, de madera o de mármol con santos y velas y flores que se llama el retablo. El altar es una mesita, hay veces casi como una simple saliente, una repisita en un tremendo retablo. Entonces yo le pregunto a la puerta de la iglesia, a algunos que están ahí, el altar allá, y me señala todo eso grande, que no es el altar. El altar siempre es la mesa, donde se celebra. Pero las lecturas no van en el altar, porque hay 2 mesas. Entonces tienen su mesa propia, que se llama ambón, lugar alto. El ambón. Entonces, y el tercer lugar que forma la celebración es el lugar del que preside, que se llama la sede. Los ritos iniciales se hicieron desde la sede. Muy bien, entonces dijimos, vamos a ver la estructura de la liturgia de la palabra. Y la tenemos acá marcada en 2 momentos. Dios habla a su pueblo, dijimos, y el pueblo le responde. Dios habla y el pueblo responde. Esto está marcado así de una manera más sencilla de entender, pero hay intercambio en el diálogo, no solamente la respuesta viene después, la palabra misma acá ya tiene respuestas. ¿Cómo está formada? Vamos a hablar de una celebración dominical o lo que es un día de solemnidad, que es el grado máximo que tiene la Iglesia de las celebraciones, porque también hay distintos tipos de celebraciones más sencillas, más comprometidas y al máximo. Lo podemos decir en nuestra vida cotidiana, en casa. Una cosa es un día que domingo nos reunimos con algunos, hacemos un asadito o se comen unas pizzas, una fiesta, pero hasta ahí nomás. Puede haber algo un poquito más, ya vienen todos los amigos, un cumpleaños, qué sé yo, y después está la fiesta de casamiento. Bueno, esa viene con todo. Lugar distinto, vestimentas, comida, todo distinto. Tenemos una gradación. La liturgia tiene una gradación. Todos los días no tienen la misma importancia celebrativa. Hay algunos que sí. La máxima es la solemnidad. Y los domingos es solemnidad y otras que veremos en su momento. Entonces, la liturgia de la palabra, las solemnidades, los domingos, tiene este esquema. Una primera proclamación, que llamamos la primera lectura, una respuesta, acá Dios habla, acá respondemos nosotros, con un salmo generalmente, una segunda proclamación, la segunda lectura, una tercera proclamación, el Evangelio. Son 3 proclamaciones y hay respuesta. Dios aquí nos habla. No vaya tan rápido, después vamos a explicarlas. Por ahora es para que ustedes tengan presente el esquema básico. Y después las otras partes, todo esto forma la liturgia de la palabra. La otra parte, ya que tiene más el sentido de respuesta, es la homilía que hace el sacerdote que preside, el silencio que le sigue, la profesión de fe y la oración universal, o también llamada la oración de los fieles. Este es el esquema. La liturgia de la palabra, que se compone de proclamaciones y respuestas. Esto.
Muy bien. Había pedido el Concilio Vaticano II que se hablen los tesoros de la palabra de Dios a todo el pueblo. Porque la palabra de Dios es para el pueblo. Pero bueno, en algún momento de la historia, como todas las cosas suben y bajan, ese movimiento así pendular, bueno, había quedado para los que sabían leer, los monjes, los más ilustrados. Y la misma misa había reducido los textos de la palabra a unos pocos. No había tanta variedad de lecturas. La Biblia es muy grande y tiene todo tipo, lo estamos viendo los días que da charla el padre Ariel, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque el Vaticano II, los padres conciliares, da la norma: ábranse los tesoros de la Biblia a todo el pueblo de Dios. Y bueno, muchachos, siéntense a trabajar, a ver qué hacemos. Entonces organizaron, algo ya les dijo el otro día el padre, organizaron ciclos, porque todo en un año no se puede, es imposible. Bueno, vamos a hacerlo en un término de 3 años. Entonces tomaron un ciclo que es dominical. ¿Por qué le pusieron 3 y no 4, A, B y C? Porque Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios esos, se llaman sinópticos. Son 3 evangelios muy parecidos, en algunos textos paralelos casi iguales, y después algunos tienen los propios, ¿no? Que tiene de Mateo, que no tiene Marcos, o que aparece solo Marcos y en Lucas no, bueno, o viceversa. Pero en general, como que dependen todos de una misma estructura. Bien, entonces, y nos van relatando la vida de Jesús, ¿no? Entonces, muy bien, un ciclo A le vamos a dedicar a leer especialmente, es el año en que estamos ahora, el Evangelio de Mateo, en el ciclo B el de Marcos, en el ciclo C el de Lucas. Estamos ahora este año, el que viene y el otro, y así sucesivamente. Esto es para la lectura dominical. Ya el padre les contó que para leer la Biblia se seleccionó como 3 círculos, ¿no? El más pequeño es para los domingos. Se supone que los cristianos los domingos se reúnen en la iglesia para celebrar la Eucaristía. Entonces, es la mayor cantidad de personas, de miembros de la comunidad del pueblo de Dios, que se reúnen. Entonces, acá hay que dar lo más importante de todo. Lo más importante tiene que estar. Entonces eligieron, fíjense, a un núcleo de lecturas centrales a la inmensa mayoría, a todo el pueblo. Después, podemos dar a este círculo un poco más de apertura y dar lecturas más amplias. Sí, claro. ¿Y a quién se lo vamos a dar? A la lectura ferial, la de los días de semana. Será menos gente la que participa, pero será más abierto la cantidad de textos. Y acá no hicieron 3 ciclos, sino que hicieron 2. Entonces los leccionarios llamamos ferial 1 y 2, o año impar y año par. Entonces ahora que estamos en 2020 estamos leyendo. Estamos en el ciclo A dominical y en el año par para la lectura ferial. Y después el padre les había dicho, hay un círculo más grande todavía para que toda la palabra de Dios, el central, el más amplio y el resto, sea leído. Entonces todo ese otro resto está puesto en la liturgia de las horas. Seguramente que somos muchos menos los que tenemos el oficio de las lecturas, sacerdotes, religiosos, monjes y laicos vírgenes consagradas y laicos que le interesa y bien, aprovechan, celebran la liturgia de las horas que tiene el oficio de la lectura, además de salmos, la lectura bíblica. También ahí hay 2 ciclos, 1 y 2. Bien, entonces esto para que ustedes
se den cuenta la cantidad de textos bíblicos que hay a proclamar. Y además hay otro leccionario que se llama Santoral. ¿Por qué? Para las fiestas, por ejemplo, hoy la Virgen de Luján, San Antonio, Santa Rosa, cualquier santo, o devociones de la Virgen o demás, fiestas particulares tienen textos que acompañan lo que se está celebrando. Supongamos el día de Santos Timoteo y Tito, se toman cartas de Pablo dirigidas a ellos. El día que celebramos a Santa Marta, se toman el Evangelio cuando Jesús está en diálogo con Marta. El otro día celebrábamos Santo Toribio de Mogrovejo, se tomó una palabra en el cual se habla de el obispo y de la misión, que es lo que ha hecho, lo que fue y lo que hizo Santo Toribio. Entonces hay un leccionario santoral, que corre por su cuenta según el día que toque algún santo. Ya sé la pregunta que me quieren hacer, porque como tantos años tuve alumnos presenciales, y dice, acá dijo Mateo, Marcos, Lucas, ¿y por qué no está el de para Juan? Y porque Juan presenta el Evangelio de otra manera. Juan no presenta del nacimiento así como si fuera una cronología, lo presenta de otro modo. Entonces, a Juan se lo reservó para tiempos especiales. Esto es para todo el tiempo común y para los tiempos especiales, por ejemplo, la Pascua, en la Cuaresma, se leen los Evangelios de Juan, porque son más temáticos. Ustedes van viendo cómo hay distintos diálogos. Leímos en la Cuaresma el diálogo con la samaritana, leímos los otros días el diálogo con Nicodemo y todo su discurso, que se prolonga, la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida, y así podemos ir viendo otros más. Entonces, por eso no hay un cuarto para Juan. No lo dejamos, al contrario, lo privilegiaron a Juan tomándolo en otros días. Tengo que decir algo que es interesante. Una vez, en alguna charla, alguien dijo que este esquema de lecturas, que teníamos acá, que se concreta en estos leccionarios, estuvo tan bien hecho que la iglesia evangélica, luteranos y demás, lo han asumido para sí. Ustedes hicieron un buen trabajo y nosotros lo vamos a asumir. Hace unos años, ustedes saben que acá a la vuelta de la parroquia, por Esmeralda, hay una iglesia evangélica luterana. Han cambiado ya 2 o 3 pastores desde que yo estoy acá. No con el actual, sino con el anterior. Una vez nos encontramos en una esquina, un domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Él se llama Martín. Bien, y era domingo, entonces va a preparar la celebración. Y entonces, teniendo yo este dato, le digo, ¿y qué texto de la Biblia, qué evangelio les toca hoy? Y nos toca el evangelio, pongamos que me dijo, de Juan 6. Le digo, igual que nosotros, ¿ustedes tienen algún tipo de agenda o algo? Claro, dicen, tenemos la agenda. El calendario litúrgico, lo mismo. Ahí corroboré. Y esto es una cosa muy linda, ¿no? Porque hermanos cristianos, cada domingo nos reunimos, cada uno en su tradición católica, evangélica, anglicana, pero siempre en esas reuniones oímos la misma palabra de Dios. Creo que esto es muy lindo y es un gesto ecuménico a destacar. Bueno, lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios a la asamblea por medio de las lecturas es la misma manera de leer de los lectores. Es la misma manera de leer los lectores. Por eso a veces uno se pone medio exigente, ¿no? Que deben hacerlo con voz alta y clara. Y con esto que es más difícil de todo, bueno, no quiere caminar
con conocimiento de lo que leen. OLM es Orden de las Lecturas de la Misa, número 14. Voz alta y clara, está bien, pero con conocimiento de lo que leen. Me acuerdo una catequista una vez, hace años, en San Lorenzo, domingo, tocaba un texto en el cual la primera lectura decía que Dios iba a transformar todo esto en un vergel. Y entonces vino y me preguntó qué era un vergel. Y le digo, un jardín muy lindo. Ah, me dice, porque si no sé lo que es, ¿cómo le voy a dar el sentido? Muy bien, le dije, la verdad que había entendido esto, aquella chica. Porque si yo no sé que va a transformar todo esto que parece un desastre en un hermoso jardín, no lo puedo decir con alegría, y no es lo mismo que decir, bueno, todo esto que es un desastre, el Señor ahora lo va a transformar en cenizas, ya no queda nada, peor que peor, agarrarte la cabeza. Con conocimiento de lo que se lee, no solamente de las palabras, que sería el básico, sino que si es una carta, que si es Pablo, o que si es un profeta, o si es el libro de Job, que es una historia, pero no es un relato histórico, sino es una narración, y bueno, y así sucesivamente. Vamos a charlar un poquitito de esto de las proclamaciones. La primera proclamación o primera lectura habitualmente es del Antiguo Testamento, pero en el tiempo pascual está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Si están atentos los domingos, esto se dice, esto ya lo sé, ya me di cuenta. Muy bien, feliz de vos que ya te diste cuenta. Después, siempre después de la proclamación viene el Salmo. Responsorial quiere decir de respuesta. El Salmo de respuesta. Y acá empieza a ver ese diálogo que decíamos. Dios habla, el pueblo le responde. Dios habla por medio del profeta, el pueblo le responde. A Dios le respondemos con su misma palabra inspirada. Este salmo es respuesta a esta palabra. Entonces acá tiene que haber un diálogo, tiene que estar en el mismo espíritu. No me alcanza con que después de la lectura yo cante un salmo. A mí me gusta el salmo, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? El 115. Pero la lectura no habló de nada como para que yo de respuesta le diga a Dios, te agradezco por todas las cosas buenas que hiciste. Entonces, no lo puedo cantar siempre, indistintamente, en cualquier misa. Alguna vez sí. No, ¿qué pasa? Es que a mí me gusta piedad, Señor, pecamos contra ti. El Salmo 50. Muy bien, cuando la lectura hable de algún pecado, de algún reconocimiento de la culpa del pueblo de Dios, como a veces aparece, estará justo. Porque allá se dice algo y yo digo lo mismo, me asocio. La lectura me trae una oración penitencial del pueblo de Dios reconociendo el haber abandonado los mandamientos, el no haber sido fiel a la alianza y qué sé yo. Y mientras está leyéndose eso, yo me acuerdo. ¿Y qué hice? Con las promesas bautismales y con los mandamientos. Yo también estoy en la misma. Entonces, como respuesta le digo, misericordia, Señor, hemos pecado. Aquello también hoy sucede en tu pueblo, que soy yo, y me asocio. Estos días, esta semana, estamos viendo en la lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo la iglesia va creciendo, los apóstoles van de aquí para allá, fundan comunidades, se convierten. Los números son un poquito exagerados, no son simbólicos. El otro día había 3.000. Y yo digo, bueno, se bautizaron 3.000.
este pueblo vecino, 3 pueblos más, no creo que había 3.000 juntos. Pero bueno, es una forma de ir diciendo cómo esto se multiplica. Fenómeno. ¿Qué salmo nos pone? Todo el mundo cante la gloria de Dios, o vayan por el mundo, anuncien el Evangelio. El 65, el 116. El salmo dice, está en respuesta completa, el mismo tema. Entonces, el salmo es importante, pero es el que toca. Más todavía, del texto del salmo se saca la antífona. Y de un mismo salmo, a veces se sacan distintas antífonas conforme a la palabra que se proclamó y al misterio que se está celebrando. Les voy a poner un ejemplo con el Salmo 22, el Salmo del Pastor, que todos sabemos casi de memoria. Ese salmo lo podemos usar como el domingo pasado, cuando todo el texto, la palabra de Dios de ese día, tenía como tema el pastor. Entonces, ¿qué antífona tomamos? El Señor es mi pastor, nada me falta. Muy bien. Pero ese evangelio, ese salmo, lo puedo proclamar, cantar en una misa de difuntos, donde en el evangelio va a aparecer Jesús que dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces cantaré el mismo salmo, pero la antífona no va a ser el Señor de mi pastor, será: habitaré en la casa del Señor por siempre. Pero lo puedo cantar el día de las confirmaciones, claro. ¿Y qué voy a tomar? Y voy a tomar la antífona de la tercera estrofa, que dice: perfumas con óleo mi cabeza. O las comuniones. Bueno, son ejemplos así rápidos que les voy dando para que comprendan que la proclamación, Dios nos dice, y el Salmo, nosotros la respondemos. Bien, parece que voy a tener que comprarle pilas nuevas. Bien, la segunda lectura o proclamación está tomada de las cartas apostólicas o del libro del Apocalipsis. Es Nuevo Testamento, acá es Antiguo Testamento, acá es Nuevo Testamento, pero no los Hechos, Y acá pongo cartas, también entraría carta a los hebreos, que no es de Pablo, las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, las que fueren. Esta segunda lectura no tiene, salvo algunos días, no tiene relación general con todo el resto. Es una lectura que se va leyendo para ir formándose. Y se lee una lectura semicontinua, a lo mejor durante 8 o 10 domingos. Tomamos una carta de Pablo y vamos leyendo. Semicontinua decimos porque algún párrafo se saltea. No es exactamente completa la lectura de la carta, pero las partes más significativas sí son proclamadas. La tercera proclamación es el Evangelio. Muy bien. Estamos en el año A, vamos suponiendo los domingos de tiempo ordinario, vestimenta de color verde. Bueno, entonces comenzamos a leer el Evangelio, desde el anuncio del nacimiento, el nacimiento, demás. El caminar de Jesús, el milagro, un discurso, lo que fuere. ¿Cómo lo leemos el Evangelio? También de manera continuada, nunca volvemos atrás. Comenzamos por los primeros capítulos y terminamos en los últimos. Bien. ¿Y cómo se armó este conjunto de lecturas? Que va a ser la palabra que Dios este domingo te dice a vos, cristiano, que estás reunido con tus hermanos en la asamblea, porque la palabra se proclama y Dios te habla. Muy bien, se pensó de este modo. El Evangelio es el que manda,
según el tema que aparece en el Evangelio, el padre Ariel ya lo dijo varias veces, y yo también alguna vez en misa lo habré dicho, la palabra del Antiguo Testamento se entiende a la luz de Cristo resucitado. Acuérdense el cirio, el ambón, la liturgia del día de la vigilia pascual. Entonces, conforme al evangelio que toca, los biblistas han buscado la lectura que corresponda. Un ejemplo ya lo tiene el mismo evangelio de San Marcos, de San Mateo. Muchas veces el evangelio encontramos que dice, esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, y transcribe. Y tú, Belén de Judá, no eres la menor. Ya está hecho por la misma palabra de Dios el tema. Entonces, el evangelio va a dar luz a algún texto de acá, del Antiguo Testamento. Ese es el que se toma. Y como dijimos antes, el salmo que responde tiene que ver con esto, pero indirectamente tiene que ver con el evangelio. El domingo pasado el salmo era el Señor mi pastor, pero acá también hablaba de pastoreo y el evangelio era que Jesús se proclama pastor. Esto lo digo porque muchas parroquias tienen la costumbre, a mi modo particular innecesaria, de hacer un guión para todas las lecturas y quieren explicar de antemano lo que la lectura va a decir. Y entonces se ponen a trabajar indistintamente una de otra. Hay que trabajarlo todo en conjunto, si fuera el caso. Si no parto del evangelio, no entiendo el resto. Pero padre, ¿cómo va a decir que está en contra de...? Sí, se los digo. Y le voy a dar un ejemplo. A ninguno nos gustaría ir al cine y que mientras el acomodador nos está llevando a la butaca que corresponde, me diga, la película es muy linda, pero al final la suegra termina muriendo, aunque todo da que no, pero sí termina muriendo. Porque la envenena, ¿sabe quién? Pará, le diría yo. Yo vine al cine a ver la película, no vos que me cuentes. A la salida, vos contás el otro en todo caso. Pero antes que empiece. Entonces, vamos a escuchar hoy al profeta que nos dice que no te diga nada. Porque quien te lo tiene que decir es el profeta. Vamos a escuchar a San Pablo que... San Pablo te lo va a decir. En todo caso, tendrías que decir, bueno, atención, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hoy se plantea un tema que también nos está siendo candente en nuestra comunidad. La palabra de Dios nos va a dar una respuesta. Atentos. Ah, bueno, si es así, sí. Porque no me dijo nada, pero me avisó. Entonces se peleaban entre ellos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy... Y Pablo dice, pero por favor, no es Cristo el que murió por ustedes. Entonces sí, pero va a decir, como en la parroquia están ahí, que el grupo 1 con el grupo 2, con los verdes, con los azules, con los colorados, están todos discutiendo, fíjense que San Pablo dice que no está bien. No, señor, no se lo tengo que decir. En todo caso lo tendrá que descubrir. Y si no lo descubre, después está la homilía que les podrá ayudar a bajar la palabra de Dios al hoy de tu vida y de tu comunidad. Bueno, acá también hay otro tipo de respuestas, más allá del Salmo, porque después de la palabra, el lector dijo, palabra de Dios, te alabamos, Señor. No dijimos, gracias, lector, gracias, lectora, te alabamos, Señor. Respuesta a Dios. Y lo mismo con la segunda, en el Evangelio es Cristo, gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Vamos a dejar esto porque
el tiempo va pasando y les voy a leer un párrafo número 10 de la introducción. Todos los libros litúrgicos tienen una introducción que son muy ricas sobre la conexión que tiene la palabra de Dios con el misterio eucarístico. Esto que estamos haciendo nosotros. Las dos mesas. Y dice así: la Iglesia, con una misma veneración, aunque no con el mismo culto, venera la palabra de Dios y el misterio eucarístico, y quiere y sanciona que siempre y en todas partes imite este proceder, ya que, movida por el ejemplo de Jesús, que es el fundador de la Iglesia, nunca ha dejado de celebrar el misterio pascual, reuniéndose para leer todo lo que se refiere a él en la Escritura. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Maús que leímos hace 2 domingos? Les explicó todo lo que se refiere a él. Y ejerciendo la obra de la salvación por medio del memorial y los sacramentos. Palabra y sacramento. Leer y ejercer la obra de la salvación. Puesto que los sacramentos de la fe son sacramentos de la fe y de ellos proceden, mejor dicho, de la palabra, y de la misma palabra de Dios que proceden se nutren. Alimentada espiritualmente en esta doble mesa, la Iglesia progresa en su conocimiento gracias a una y su santificación gracias a la otra. En efecto, la palabra de Dios, en ella se proclama la alianza divina, mientras que en la Eucaristía se renueva la alianza, nueva y eterna. En la palabra se evoca la historia de la salvación mediante el sonido de palabras. En la Eucaristía, la misma historia es presentada a través de signos sacramentales de la liturgia. Conviene entonces, dice, tener siempre en cuenta que la palabra de Dios, leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia, conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía como a su propio fin. Por consiguiente, en la celebración de la misa, en la cual se escucha la palabra y se ofrece y recibe la Eucaristía, constituye un solo acto de culto, lo que yo decía al comienzo, en el cual se ofrece a Dios el sacrificio de alabanza y se confiere al hombre la plenitud de la redención. Para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Palabras que repetimos 100 millones de veces y que es bueno que le hagamos caer la ficha. Muy bien. Esta palabra que fue dicha es la palabra de Dios hoy. No son 3 textos independientes no. Este es el conjunto. La palabra de Dios hoy es esto. Nos dice esto a partir de podríamos decir, si se pudiera decir, collage de lecturas. Pero es esta. Esta palabra de Dios, la Iglesia la aplica a la comunidad a través del ministerio sacerdotal con la homilía. Es como, te voy a hacer más fácil la interpretación y la aplicación a tu vida, porque yo estoy un poco más preparado, pero fundamentalmente porque tengo el Espíritu Santo que se me dio el día de la ordenación sacerdotal. Y vos me decís, y con tu espíritu. Quiere decir, yo reconozco que tenés el espíritu, por eso te escucho. Porque acá estás hablando, pero estás hablando no solo con tu preparación, con tu viveza, estás hablando porque el espíritu
lo recibiste. Entonces, cuando alguno termina la misa, dice: Padre, esas palabras que usted dijo me aclaró tanto, me vino tan bien, me dio la respuesta que buscaba. No es lo que yo dije, porque esa palabra que tenía al lado sonó como una de miles palabras que se dijeron. Es porque el Espíritu Santo de Dios en vos hizo que esta palabra, que también Él dijo, hizo que yo diga, te llegue y te dé la respuesta. Entonces yo le pregunto: ¿y cuál era esa palabra, tal cosa? Y yo ni me acuerdo que la dije. O si me acuerdo que lo dije, no le puse la carga emocional o la búsqueda. El Espíritu trabaja. Cuando termina la homilía, hay algo que es importantísimo, que es el silencio de meditación. Cuando vos pones todas las cosas, todos los ingredientes ahí, has hecho la masa, ahora dejala un rato descansar, que se asiente. Yo tenía, qué sé yo, unos pocos años y mamá estaba haciendo ahí una pasta flora riquísima. Y dice: bueno, pero ahora la dejo descansar un poco. Le ponía un repasador, la dejo descansar. Uno piensa que nos cansamos los seres humanos, que hacemos. Bueno, la dejo para que todo esto termine de trabajar, sin que yo lo vea, termine de trabajarse y se haga una sola cosa. Entonces, el silencio es ¿para qué? Para que la palabra recibida en la proclamación, y si se quiere explicada o facilitada en la homilía, terminen de llegar al lugar que tienen que llegar de mi corazón para que yo pueda darle la respuesta. La respuesta fundamental es que mi vida va a ser nueva, iluminada por la palabra, ¿no? Entonces viene la gran respuesta a Dios que nos habla, que es la profesión de fe, el credo. El credo es una respuesta, por eso está acá. Es decir, Dios me habló, te creo, sos mi Dios, te acepto, me juego, mi vida va a ser conforme a lo que vos decís, creo. Podríamos rezarlo al comenzar la misa como presentación, a ver, están todos presentes, digamos juntos. No, acá la palabra de Dios nos habla y nosotros le respondemos con la profesión de nuestra fe. Señor, creo, sigo adelante, renuevo mi compromiso cristiano. Bien, y el final de la palabra, que también es respuesta de algún modo, es la oración universal o oración de los fieles. ¿Qué pasó con este? Bien, ¿cómo es esto? ¿La oración de los fieles es respuesta a la palabra? Sí. La oración de los fieles se llama universal porque es el pueblo de Dios reunido que pide por todos. No tiene un pedido exclusivo, particular por algunos, por todos. Es universal. Como la muerte de Cristo y la salvación es para todos. También se dice los fieles porque acá son los fieles los que hacen su súplica a Dios. Te lo pedimos, Señor. Le hablan en directo, no le hablan a través del cura. Escucha, Padre, nuestra oración. La señora que pasa, o el que fuere, le habla a los fieles diciéndoles: miren, hermanos, me parece bueno que pidamos por el Papa. Te lo pedimos, Señor. El pueblo habló. También me parece bien que pidamos porque hay mucha gente enferma y todo esto de la pandemia. Te lo pedimos, Señor. Y vamos a pedir también para que la situación económica de los que no tienen trabajo. Te lo pedimos, Señor. La oración de los fieles no es las palabras que dice aquella persona que sube y toma el micrófono. Esas son intenciones. La oración real de los fieles es aquello que todos juntos decimos. El sacerdote dice: bueno, es el momento, introduce,
alguien proclama las intenciones por las cuales rezar. Todos entendemos que es buena, rezamos, te lo pedimos, Señor. Y el sacerdote hace un paquetito con todo y le pone la estampilla. Señor y Padre nuestro, esta oración de tu pueblo aquí reunido te la presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y salió la carta. ¿Por qué digo yo que esto es respuesta? Porque si yo no creo que Dios es Dios, si yo no creo las maravillas que Dios hizo por nosotros, que están manifestadas en los textos bíblicos que escuché, ¿qué le voy a ir a pedir? Si yo no creo que mi suegro tiene plata, no le voy a pedir a ver si no me da unos pesos o quiero cambiar el auto. Si es un tirado, ¿qué le voy a ir a pedir? Pero yo sé que tiene el viejo. Entonces voy y lo mangueo. Estoy haciendo una profesión de fe ahí, en que el suegro tenía plata guardada. ¿Ven? Si yo creo que Dios es Dios y que todo eso bueno hizo por los demás, le puedo decir tranquilamente, bueno, ahora soy yo el que estoy necesitado y como vos podés ayudar, yo te pido que ayudes. Y te muestro cuáles son, a mi criterio, hoy las necesidades más urgentes. Te las presento y confío que vos, que podés, vas a atenderlas y resolverlas. Ven que es una respuesta, es un acto de fe en Dios. Si yo no creyera que Dios es Dios y que nada va a poder hacer, entonces ¿para qué voy a ir a pedir? No tiene sentido pedir. Bueno, este encuentro va a durar hasta las 12, porque si mi amigo de ayer se extendió, yo no quiero ser menos. Y ustedes tienen paciencia y a mí me falta mucho. Total es fácil. Acá uno se levanta, apaga la compu, se va. No es como en clase cuando los alumnos se ponen la campera, empiezan a armar su valija y entonces el profesor se siente que lo están apurando. Acá yo estoy hablando solo, ustedes pueden cortar todo y irse a su casa y me dejan hablando solo. Creo que no, porque yo los conozco. Bueno, el sínodo de los obispos, que cada 4 años se celebra en Roma, va tomando distintos temas. Hace unos años, siendo Papa Benedicto XVI, tocó el tema de la palabra de Dios. Cuando termina el sínodo, los padres sinodales hacen una propuesta, elevan un documento final de todo lo que se ha trabajado y generalmente el Santo Padre, a partir de eso, porque el sínodo es un grupo de personas que se reúnen para ayudar al Papa en el estudio de algún tema, entonces él toma eso y pone lo suyo y saca un documento que generalmente se llama exhortación apostólica, y Benedicto, después del sínodo de la palabra, sacó la exhortación apostólica Verbum Domini, palabra del Señor. Bien, yo tomé algunos que otros números, nada más. Está para que la lea todo el mundo. En la celebración de la misa, los fieles forman una nación santa, el pueblo adquirida por Dios y el sacerdocio real para dar gracias a Dios y ofrecer, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, la víctima inmaculada, y aprender a ofrecerse a sí mismo. Procuren, por tanto, manifestar eso por medio de un profundo sentido religioso y por la caridad hacia los hermanos que participan en la misma celebración. Presupuesto general. Eviten toda apariencia de singularidad o división, teniendo presente que tienen un único Padre en el cielo y por tanto son todos hermanos entre sí. Formen un solo cuerpo escuchando la palabra de Dios, tomando parte en las oraciones y el canto, y principalmente en la común ofrenda del sacrificio y en la común participación de la mesa del Señor. Esta unidad se manifiesta perfectamente cuando los fieles
observan comunitariamente los gestos y las posturas. Otro tema interesantísimo. Como la celebración de la misa es por naturaleza comunitaria, los diálogos entre los celebrantes y los fieles reunidos y las aclamaciones tienen gran fuerza. No solo son signos externos de la celebración común, sino que favorecen y realizan la comunión entre el sacerdote y el pueblo. La liturgia es un lugar privilegiado de la palabra de Dios, tiene este subtítulo. Al considerar la iglesia como casa de la palabra, se ha de prestar atención ante todo a la sagrada liturgia. Este es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escucha y responde. Ámbito privilegiado. Todo acto litúrgico está por su naturaleza empapado de la Sagrada Liturgia. La importancia de la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. De ella se toman las lecturas que se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones y cánticos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Cristo mismo está presente en su palabra, pues Él mismo es el que nos habla cuando se lee en la iglesia las Sagradas Escrituras. La celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de la palabra de Dios. La palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz. La Iglesia siempre ha sido consciente de que, en el acto litúrgico, la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo que la hace operante en el corazón de los fieles. En realidad, gracias a la presencia del Paráclito, la palabra de Dios se convierte en fundamento de la acción litúrgica, norma y ayuda de toda la vida. Por consiguiente, la acción del Espíritu va recordando en el corazón de cada uno, va recordando en el corazón de cada uno aquellas cosas que en la proclamación de la palabra de Dios son leídas para que toda la asamblea de los fieles, y considerando la unidad de todos, fomenta asimismo la diversidad de carismas y proporciona la multiplicidad de las actuaciones. Es necesario entender y vivir el valor esencial de la acción litúrgica para comprender la palabra de Dios. En cierto sentido, la hermenéutica de la fe respecto de la Escritura debe tener siempre como punto de referencia la liturgia, en la cual se celebra la palabra de Dios como la palabra actual y viva. En la liturgia, la Iglesia sigue fielmente el mismo sistema que usó Cristo en la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras, puesto que Él exhorta a profundizar el conjunto de las Escrituras partiendo del hoy y de su acontecimiento personal. Ustedes recuerdan cuando Jesús en la sinagoga fue invitado a proclamar la palabra, tomó el rollo, el libro del profeta, proclamó el texto y dijo: esto que yo he leído se ha cumplido hoy. El texto era: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar. La escritura proclamada baja al hoy de nuestras vidas. Y por acá antes se hablaba de la acción del Espíritu Santo. Podríamos decir que nosotros que estamos a distancia, estamos como si estuviera sentado uno frente del otro, y a lo mejor vos estás a miles de kilómetros, no sé si está conectada aquella persona que nos veía desde Río Gallegos, o a una cuadra y media, como puede ser un vecino de por aquí, del barrio. ¿Y cómo llega esto? ¿Cómo estamos tan así? Porque hay algo que no lo vemos, no lo tocamos, pero le dimos un nombre: la conexión. ¿Estás conectado a Internet? ¿Tenés el Internet? ¿Estás conectado? Si yo desconecto, me quedo hablando solo. Si el otro está desconectado,
Bueno, lo mío sale, pero el otro no lo oye. Si el otro desconecta, bien. Esto es la acción del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo lo tengo yo y lo tenés vos, el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios proclamada por uno llegue al otro como palabra de Dios. No como un sonido de palabras, sino como palabra de Dios. Porque sonido puede ser escuchado. Dijo tal cosa. Y Dios dijo, sí, dijo tal cosa, pero fue Dios que lo dijo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu en todos, en cada uno de nosotros bautizados, que hace que la palabra proclamada se pueda entender y vivir como palabra de Dios. 2 palabritas más, el silencio, que aparecía por ahí. La palabra solo puede ser pronunciada hoy día en el silencio exterior e interior. Nuestro tiempo no favorece el recogimiento y se tiene a veces la impresión de que hay casi temor de alejarse de los instrumentos de comunicación de masa, aunque solo sea por un momento. Se ha de educar al pueblo de Dios en el valor del silencio. Redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y el sostenimiento interior. La tradición de los padres de la Iglesia nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y solo en él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como ocurrió con María, la mujer de la palabra y del silencio. Este valor ha de resplandecer particularmente en la liturgia de la palabra, que se debe celebrar de tal manera que favorezca la meditación. Cuando el silencio está previsto, debe considerarse como parte de la celebración. Como decíamos, después de la homilía hay un silencio, no es un descansito, es una parte, un rito de silencio. Por eso decía el Papa, exhorto a los pastores a fomentar los momentos de recogimiento por medio de los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios se acoge en el corazón. Bueno, bien. Este cuadrito tan lindo que les preparé, que parecía una flor, lo vamos a dejar para otro día porque el tiempo se ha acabado. Gracias la paciencia que me tuvieron los que todavía no desconectaron, y antes que desconecten, le damos gracias al Señor, que en su palabra siempre se hace presente en la soledad de la lectura particular en casa o en la solemnidad de una proclamación litúrgica. Que esa palabra que oímos cada día profundice más en nuestra vida y nos haga vivir como verdaderos hombres y mujeres de la palabra. Decimos juntos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.